Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dirigiendo, ¿no? Aún el dirigir una reunión, el presidir una reunión, ¿qué dice la Biblia? Que debemos hacerlo con diligencia, con solicitud, amén. Así que todo demanda de una preparación y también de una disposición del corazón y de una seguridad en Dios, que Él es el que nos hace competentes. Si no, no habría competencia alguna. Es más, lleva años, creo que, bueno, nuestro hermano Darío nos puede ilustrar mucho, ¿no?, sobre lo que es la preparación para presentarse en público, ¿no? Y de lo que es muchas veces el tener esa gracia de poder comunicar. Quisiera en esta noche abrir mi Biblia con ustedes en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 12 en adelante. De manera que si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia, Mateo capítulo 1, verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliacam, Eliacam a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Hasta aquí entonces vamos a leer de la palabra del Señor. Cuando dice la Escritura que nació el Cristo nació de María, quien era esposa de José, pero no dice que fue engendrado por José. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero tenía que nacer en un contexto de familia. Aún nosotros vemos que cuando José se entera de que María estaba embarazada, él consintió en dejarla a escondidas para no avergonzarla. Lo lógico era acusarla de adulterio, ¿no? La lógica era acusarla de adulterio, exhibirla y hasta aún
con el riesgo de apedrearla, pero como le amaba a María, consintió en dejarla calladamente. Pero vino el ángel de Dios quien le habló y le dijo que no temiera en estar con María, porque el ser que llevaba en su vientre era santo, había sido engendrado por el Espíritu de Dios. Así que, revirtiendo su pensamiento, dejando su idea de abandonar a María, permaneció a su lado, como figura paterna, terrenal, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía que nacer en un contexto de familia. Tenía que nacer en un contexto de familia y ordenada, amén, donde tenía que haber un hombre y una mujer, amén. Entonces, si bien él no fue engendrado por hombre alguno, por varón alguno, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Y qué gloria esto? ¿Por qué? Porque esa vida que vemos plasmada en el Evangelio representa también nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan dice que de manera que todos los que en él creyeron, todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho un hijo de Dios. No engendrado por varón alguno, ni por carne, ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Así como el Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, vino en el cumplimiento de los tiempos, siendo engendrado de manera sobrenatural, milagrosa, así también su nueva vida, su vida actual, la que hoy posee en Cristo Jesús, ha venido a ser de forma milagrosa, no por la voluntad de carne, de sangre alguna, de varón alguno, sino por la voluntad de Dios. No estamos aquí porque somos buenos, no estamos aquí porque éramos piadosos, no estamos aquí por ser temerosos de Dios, estamos aquí por la buena voluntad de Dios, porque Dios nos escogió. El domingo pasado compartíamos allí en la carta a los Corintios que lo menospreciado de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, escogió Dios, a fin de que ninguno se jacte en su presencia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ninguno de nosotros podemos decir, porque era bueno, porque era piadoso, porque me complacía en buscar a Dios. No importa cuál fuera la forma de vida que usted vivía, estando ajeno a esta vida, Dios no miró esa vida como algo preciado, como algo bonito, sino que miró su propósito para con nosotros, la iglesia. Miró su alma, miró su propósito para con nosotros, la iglesia. No deseando que perezca su alma, sino rescatándola de la condenación eterna, llevándole por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo a la vida eterna y a la exaltación. Llevándole por el conocimiento del Señor Jesucristo a la vida eterna y a la exaltación. Ahora, cuando nosotros miramos esta familia, en el día de ayer, por ejemplo, en el día de hoy, estos días hemos estado compartiendo bastante, ¿no? Viernes, sábado, domingo por la mañana, domingo por la noche. Yo me maravillo, ¿no? Me maravillo porque basta con el que uno se pare delante del pueblo del Señor y la palabra de Dios comienza a fluir. La gracia comienza a fluir y es por amor a su pueblo. Yo sé que no es que soy competente, ni es que tengo una capacidad, sino es por amor a su pueblo, porque Dios nos ama. Y no solamente nos ama, sino que nos cuida, nos sustenta y nos va direccionando por medio de su palabra. Hoy mirábamos la escritura allí en Deuteronomio capítulo 26, después si usted quiere leerla en su hogar hágalo, que habla sobre
las primicias, sobre los diezmos. ¿Y de qué forma tenían que llevarla? Lo primero que tenían que hacer era memorial, diciendo: mi padre era un arameo, casi muerto. Rememorando ¿a quién? A Abraham. Amén. Rememorando a Abraham. Mi padre era un arameo casi muerto. Y de él formó una gran nación, la cual cuando habitó en Egipto fue oprimida, pero luego fue rescatada con mano fuerte. Fue salvada con mano fuerte. Entonces nosotros podemos mirar que esta familia de la cual hace mención la Escritura, recién leíamos, todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ahí podríamos decir que claramente empieza a marcarse el linaje. Ahí claramente podemos decir, ahí comienza a delinearse la familia por la cual Dios iba a traer al Cristo. Abraham es el patriarca de la nación de Israel. De sus lomos salió la nación de Israel. Amén. Siendo casi un hombre de 100 años, engendró a Isaac. Luego Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y dice la Escritura que Dios amó a Jacob y a Esaú le aborreció. Y no es por causa de las cualidades de Jacob, porque no tenía cualidad alguna. Es más, si nosotros miráramos en detalle la vida de Jacob, Jacob era un hombre muy pendiente y dependiente de su madre. Y Esaú, por el contrario, era un hombre de casa, un hombre velludo, un hombre fornido. Y Jacob era débil. Siempre estaba en la tienda de su madre. Pero dice la Escritura que a Jacob amó y a Esaú lo aborreció. Si nos pusieran hoy, nos trajeran a los dos individuos, Jacob y Esaú, delante de nuestros ojos, si los miráramos a los dos y los pusiéramos en comparación, diríamos: el liderazgo lo tiene Esaú. El líder por naturaleza es Esaú. Mirá, es fornido, velludo, hombre de casa, diligente. Sin embargo, la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre, ni de quien se prepara, sino de quien Dios llama y de quien Dios escoge. Amén. Por eso es que teniendo 2 familias allí en su vientre, peleaban entre sí. Al punto que la madre decía: para sufrimiento, para padecimiento han venido estas 2 criaturas. Y el Señor le dijo que no, que ciertamente había 2 naciones allí. De Esaú vienen los edomitas, que en los tiempos del Señor Jesucristo era una nación predominante. Más la familia de Herodes era un edomita, descendiente de Esaú. Pero el linaje por el cual vendría, o sea, la familia por la cual vendría el Señor Jesucristo, iba a ser a través de Jacob, de quien es el patriarca, de donde se formaron las 12 tribus de Israel. Quedando 10 de ellas en la dispersión, que eran las 10 tribus del norte, en la división del reino del norte y del reino del sur, y 2 de ellas que quedaron y fueron preservadas, que era Judá y Benjamín, y Judá quedó preservada por causa que de la tribu de Judá nacería el Cristo. Por eso es que la tribu de Judá fue preservada. Porque así como en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra, a David también le fue dada promesa. ¿Cuál fue la promesa que le fue dada? Que
que de él nacería uno que se sentaría en su trono, cuyo trono nunca más sería tomado por ningún otro reino. La promesa del Cristo. Amén. Entonces, si nosotros miramos el origen de esta familia, un arameo casi muerto, Abraham, llega a tener de su descendencia un rey cuyo corazón agradaba a Dios, el rey David. Por eso dice, de Abraham a David son 14 las generaciones. Mire qué gran privilegio para Abraham, ¿no es cierto? De su descendencia, uno que se sienta en un trono para reinar, para gobernar. Ese fue David. Pero de David hasta la deportación también hay 14 generaciones. O sea que podemos mirar que esa familia fue escalando hasta poner un rey sobre un trono cuyo corazón era el que tenía el corazón que le agradaba a Dios, pero después vemos el fracaso de ese reino. Porque ¿qué significa la deportación? Que fueron llevados cautivos, fueron tomados en cautiverio, fueron sacados de su reino, fueron sacados de su esplendor, fueron sacados de su gloria y fueron llevados en cautiverio para servir como esclavos en una nación pagana como lo era Babilonia. Lo que implica que esta familia que había llegado a tener en su descendencia uno que se sentó en un trono para reinar sobre todas las tribus de Israel, cuyo corazón tenía el corazón de Dios, claramente podía decir que cuando fueron a la deportación fracasaron completamente. Que cuando fueron a la deportación por sí mismos, ellos no pudieron mantenerse allá arriba. Pero ¿qué es lo que acontece? Que después de la deportación, por eso empezamos leyendo desde el versículo 12, que habla de la deportación, aparece uno dentro de esa familia, el cual trae cumplimiento a la palabra de Dios. ¿En qué? En que serían benditas todas las familias de la tierra. Esa es la palabra que recibió Abraham. Y que también se sentaría en un trono para reinar. Jesús mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a vosotros os la doy. Y ese testimonio es verdadero. Porque no hay ni ángel, ni potestad, no hay ni gobernador, ni presente, ni porvenir, no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La bandera de este reino es la bandera del amor. La ha levantado sobre nosotros y esa permanece inamovible, esa permanece intacta. No hay nada, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir que su reino y su gobierno permanecen a pesar de todo. Él permanece reinando sobre nuestros corazones, gobernando sobre nuestras vidas, a pesar de todo. Y así es la vida del hombre. Recuerdo esta enseñanza, yo la escuché por primera vez en la escuela de evangelismo en Corea, cuando tuve la gracia de poder viajar a una serie de seminarios, al Campamento Mundial, y a una serie de seminarios que se realizan en esta época del año, ¿no? Se realiza el Campamento Mundial y después por regiones se van realizando retiros familiares o retiros espirituales más pequeños. Cuando entré al aula del Evangelio, yo decía, porque empezó leyendo la genealogía de Mateo, dije, vamos a recibir una enseñanza sobre el Evangelio de Mateo, y me parecía como que estaba bien, ¿no?, estar allí,
pero entendía o yo tenía la idea que eso no era para mí. ¿Cómo iba a poder tomar una enseñanza? Pensé que era algo básico, ¿no? Que era Nuevo Testamento, empezando por el Evangelio de Mateo. Pero cuando llega a este punto y el expositor comienza a hablar sobre la oscilación de la vida del hombre, dije, ¿cómo es la revelación? Porque la revelación es que aquello que descubre lo que está oculto. Usted y yo podemos leer y hasta podemos hallar lo que es medio aburrido. Y le aseguro que lo estoy compartiendo, pero no de la manera en que yo lo recibí, porque no lo puedo recordar tal cual lo he recibido. Y seguramente el traductor, que en ese día era el pastor Josué, no habrá traducido todo el mensaje literalmente, sino me iba compartiendo conceptos. Es muy cansador traducir. Amén. Y no era que me traducía un ratito todo el día, especialmente en esos retiros cuando no había otro traductor. Entonces es muy cansador y sé que literalmente todo no me lo habrá traducido, sino conceptos, ¿no? Pero pude entender, y pude gozarme viendo cómo de algo que uno podría decir, leer sobre las genealogías, podría decir como yo, esto es ABC, esto es Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, cuántas veces lo he leído, ¿no? Y genealogía también podría decir, qué aburrido, pero resulta que ahí está oculto un misterio, que es cómo va oscilando la vida del hombre. Porque así es la vida del hombre. Si nosotros miramos nuestros años, podemos ver que llega un momento en que estamos en el esplendor de la vida, pero después, ¿qué viene? El declive de ella. No importa, por eso dice al joven, ¿qué es lo que le dice el sabio? El predicador. Acuérdate de tu Creador antes que te sobrevengan los días malos. Acuérdate de tu Creador antes que te sobrevengan los días malos, que es el declive de la vida. Ahora, el cumplimiento de todas las promesas de Dios, y aquí es donde yo quisiera que usted y yo pudiéramos fijar nuestra atención, están en Cristo. ¿Por qué? Porque a ese arameo medio muerto, que era Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A ese rey que llegó a sentarse con muchas dificultades para reinar sobre la nación de Israel y unificar a la nación de Israel en uno, bajo su gobierno, bajo su reinado, que luego termina por medio de sus descendientes, termina en la deportación, le fue dado promesa que de él se levantaría uno para reinar, cuyo reino nunca sería tomado por otro reino. Y vemos que el cumplimiento de todas las promesas de Dios están en el Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero llevarla a que ponga su atención en ello? ¿Por qué? Porque también Dios ha dado promesas. También Dios ha dado bendición a su pueblo. Y su promesa y su bendición nos es dada por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que poder llegar al conocimiento, que nos sea revelado su nombre, poder llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, que nos sea revelado su nombre, que a Dios le haya placido el revelarnos a su Hijo Jesucristo. Hermano querido y hermana querida, eso es la exaltación, eso es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no está en el éxito de este mundo que usted pueda alcanzar, no está en el esplendor de los años de la vida. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús.
Dios puede hacer de un arameo medio muerto una gran nación y de en medio de esa nación levantar un rey, pero asimismo también puede terminar en la deportación, pero por medio de Jesucristo, en Él son benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Jesucristo, Él le fue dado un trono cuyo trono no puede ser tomado por ningún otro reino. No hay otro poder, no hay otra autoridad superior al poder de Dios y a la autoridad de su Cristo. Por eso es que, hermano, la verdadera felicidad se encuentra en el Señor Jesucristo. El cumplimiento de todas las promesas de Dios están en el Señor Jesucristo. Y así como en forma milagrosa y sobrenatural entró en el escenario de este mundo el Señor Jesucristo por medio de una familia que estaba compuesta por un descendiente de Abraham, por un descendiente de Judá, por un descendiente de David. Así como entró en forma milagrosa, también nosotros entramos a este reino de manera sobrenatural y en forma milagrosa. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cautivos del diablo, y de ahí fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado por la buena voluntad de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón alguno, sino por la buena voluntad de Dios, quien nos escogió y nos llamó por su gloria y por su poder. Y eso permitió el que usted y yo le conociéramos a Cristo y por medio del Señor Jesucristo recibiéramos la bendición. Y eso nos permitió el que le conociéramos a Cristo y por medio de Jesucristo nos encontráramos en un reino que es firme, que no lo puede conquistar ningún otro. No puede conquistar este reino ni siquiera la misma muerte. Pablo le decía a la muerte, muerte, ¿dónde se encuentra tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde se encuentra tu victoria? Sorbida es la muerte en Cristo Jesús. Ni siquiera la muerte, y la muerte despoja al hombre de todo lo que posee. Pero cuando usted entra a este reino, cuando usted es trasladado a este reino, cuando usted entra a esta vida, ni siquiera la muerte le puede despojar. Al contrario, por el contrario, la muerte es el boleto que le lleva a estar cara a cara con el Señor. Es el boleto que le lleva para estar cara a cara con el Señor, conociéndole plenamente a Él y sabiendo todas las cosas y aún cómo es que fue conocido por Él. Porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si la muerte, que es el enemigo más acérrimo del hombre, que lo despoja de todo, no puede conquistarnos, porque no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir que en Él se cumplió la promesa. Un reino y un rey que no puede ser conquistado por ningún otro reino, ninguna otra potestad, ningún otro gobierno, ningún otro poder, ni presente ni porvenir. Y Dios nos ha trasladado a este reino y nos ha dado el conocimiento del Señor Jesucristo. Nos ha dado la verdadera felicidad y nos ha dado el ser parte de un reino el cual no puede ser tomado por ningún otro reino, lo cual nos da seguridad de paz, de bienestar, nos da seguridad de salud. Mira, hasta el punto tal que nos da seguridad que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que dice? Si esta mi habitación terrenal fuera deshecha, tengo una no hecha por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. Refiriéndose al cuerpo. Y el cuerpo con el correr de los años se va deteriorando, desgastando, se va debilitando.
Pero en el conocimiento que Dios le dio a Pedro, Pedro dice, aunque esta nuestra habitación terrenal, nuestro tabernáculo terrenal, fuere deshecho, tenemos uno no hecho por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. ¿Qué significa eso, hermano querido? Que en este reino hay verdadera paz, verdadero bienestar, con recursos inagotables. Es más, cuando nosotros empezamos a visualizar y lo glorioso de poder tener la escritura que nos permite visualizar, del trono de Dios saldrá un río cuya agua llevará sanidad a las naciones. Y eso será en cuanto a los bienes que van a gozar en el siglo venidero, pero en cuanto a nosotros, ya vamos a estar glorificados con un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo. O sea que ya no vamos a ver la muerte, ya no vamos a ver el dolor, ya no vamos a experimentar el sufrimiento, no vamos a experimentar lágrimas, porque tendremos un cuerpo de gloria semejante al del Señor, pero ese reino será tan próspero, tan bendecido, que va a llevar bien y que va a llevar prosperidad a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra. Por eso es que la tierra está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al presente está sujeta por causa del pecado a vanidad, pero va a llegar un día en que la misma tierra va a ser libertada. Y la oveja va a pastar con el león, y el niño va a poder meter la mano en la cueva de la serpiente, y no le dañarán. Quiere decir que todo va a ser restaurado. De ese reino es del que estamos hablando, y de ese rey es el que estamos haciendo mención, el cual es nuestro rey, y es el reino al cual fuimos trasladados, del que le fue dado promesa al rey David, que fue de su descendencia, terminaron en la deportación, pero de la deportación terminaron en Cristo Jesús, en donde termina todo, para bendición o para juicio. Porque en Cristo Jesús termina todo, para bendición o para juicio, porque es la piedra principal del ángulo, la cual desecharon los edificadores. El que sobre ella edifique no va a ser avergonzado, pero sobre quien caiga esa piedra le va a despedazar. Jesús dijo, yo no he venido para juicio, he venido para salvación. Todo aquel que cree en mí será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado por no creer. Todo termina en Cristo. El hombre es plenamente feliz, plenamente exitoso, plenamente bendecido en Cristo Jesús, o termina en él siendo juzgado y condenado por sus delitos y por sus pecados. No porque Dios le quiera condenar, sino porque por no haber creído en Él, por no haberle aceptado, es que se terminó condenando. ¿Por qué? Porque es el único medio dado por Dios en el cual el hombre puede ser salvado. Por eso todo termina ahí y todo empieza ahí. La verdadera felicidad empieza en Cristo Jesús. Y el dolor y el padecer termina en Cristo Jesús. Cuando una persona doliente, sufrida, agobiada por el pecado, llega a Cristo, ahí termina su dolor, termina su pesar. Y comienza la verdadera felicidad, la vida y vida en abundancia. Así, hermana querida y hermano querido, que nosotros podamos visualizar la gracia que nos fue dada y la deuda que también tenemos para los que todavía no conocen estas cosas. Porque lo que de gracia hemos recibido nos hace ser deudores a todos los demás. ¿Para qué? Para también de gracia estar compartiéndolo.
Hasta aquí vamos a compartir esta meditación de la palabra del Señor con el único propósito de que se pueda alentar en su corazón, viendo la gracia de Dios para con su vida, revelándole a Jesucristo, rescatándolo de una vana manera de vivir, trasladándolo a su reino, el cual es un reino inamovible, inconmovible, un reino indestructible, en el que el hombre puede vivir seguro, feliz, siendo próspero y bendecido. Y por la gracia de Dios, Dios le ha placido revelarla a Cristo y trasladarlo a este reino, para que sea verdaderamente feliz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que nos señala la gracia que hemos recibido al habernos sido revelado tu Hijo Jesucristo, mediante el cual hemos recibido la salvación y la vida eterna. Es por ello, Señor, que en esta hora entendemos que en Él, Señor, ha terminado, Señor, todo padecimiento, todo sufrimiento, ha terminado en Él, Señor, y en Él comienza también, Señor, la verdadera felicidad, la verdadera alegría, la vida y vida en abundancia. Señor, tu promesa es que en Él son benditas todas las familias de la tierra. Tu promesa es que Él se sentaría en el trono para reinar por la eternidad, lo cual implica un reino inamovible, indestructible, un reino que no puede ser tomado por ningún otro rey, por ningún otro gobierno, por ningún otro poder, Señor, lo cual nos trae seguridad, paz, confianza y nos lleva a vivir vidas plenas de prosperidad y de éxito. Por lo que te damos gracias, Padre, porque te has placido en revelárnoslo y darnos a conocer el amor de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que nos preparemos para el servicio de la Santa Cena mientras nuestro hermano nos dirige en los cánticos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,